presentación, que, bueno, imagino muchos de vosotros diréis por qué cirugía en las fronteras, primer mundo y tercer mundo. Os voy a contar un poco cómo mi trayectoria profesional vital como cirujano pues me ha llevado de la cirugía de complejidad en nuestro primer mundo a lo que es el mal llamado tercer mundo, que debemos llamar hoy en día países en vías de desarrollo. Pero bueno, así todo se entiende mucho mejor. Yo era un niño pequeño que tenía la ilusión desde muy chiquitito de ser cirujano, de ser médico y de ser cirujano. Siempre quería controlar todo lo que tenía alrededor, y el control de la enfermedad es algo que siempre se nos escapa en la sociedad. Y luego además tenía mucho espíritu de superación, que yo creo que es algo que todos los que estáis aquí también tenéis, porque hoy en día ya la profesión de la medicina implica una serie de cribas, de ganas de superarse, que no mucha gente está dispuesto a superar. También era muy autoexigente y tenía mucho sentido de la compasión, de debilidad por las personas que sufrían. Siempre que veía pues, una abuelita que quería subir al autobús y no podía, yo quería ayudarle, o cuando veía una persona de pequeño que estaba mala, pues yo siempre quería pensar que se iba a poner buena. Y bueno, con esas tres cosas, con la autoexigencia, con las ganas de controlar la enfermedad, con el espíritu de superación, pues al final elegí la medicina como camino y luego la cirugía, porque bueno, la profesión nuestra, la medicina, es como un campo de fútbol en el que podemos elegir nosotros dónde queremos estar. Como médicos podemos querer estar en la grada viendo el partido, tener una vida un poco más tranquila, o podemos querer salir a jugar y tomar el protagonismo, pedir el balón y decir: aquí estoy yo quiero tener cosas que hacer, tengo cosas que decir y quiero que en la profesión pues intentar hacer cosas que ayuden realmente a la gente y que sean efectivas, ¿no? En ese camino yo me vi. Yo estudié en la Universidad de Málaga, en la Facultad de Medicina, entre 1987 y 1993. Luego hice la especialidad de cirugía en el Hospital Regional de Málaga entre 1995 y el año 2000, y desde el 2000 pues soy especialista en cirugía general y digestiva. Y dentro de la especialidad nuestra pues hay campos en los que tienes cirugías pues más funcionales, más benignas, que son más fáciles de reproducir, que dan menos margen de error y que también pues suponen menos desafíos. Y luego tenemos lo que son hoy en día pues los desafíos que tenemos los cirujanos en el siglo XXI, que son desafíos de la medicina en general, que son, como veis aquí, ¿por qué se muere la gente hoy en día? Se mueren básicamente por dos cosas: por cáncer y por enfermedades del sistema circulatorio. Es más, en el 2024, por primera vez, ya los tumores suponen la causa de muerte más frecuente y han superado a lo que es la enfermedad cardiovascular, los ictus, los infartos, como la principal causa de muerte en nuestro medio. Bueno, pues en este sentido yo decidí apostar por dedicarme a la cirugía oncológica. Este es un libro que os recomiendo que lo leáis. Está escrito por Siddhartha Mukherjee, que es un oncohematólogo americano de origen indio. Él ha tratado muchos pacientes de cáncer hematológico. Él ha padecido también un linfoma. En el libro cuenta pues cómo el cáncer nos presenta a los pacientes en su máxima expresión de debilidad y necesidad, cómo los médicos podemos ser enseñados del valor limitado que tiene la vida y lo miserable que ésta puede llegar a ser, y cómo el cáncer es el gran desafío de los profesionales de la medicina en el siglo XXI, y no digamos ya para los cirujanos, porque el cáncer te devuelve siempre, como el mito de Sísifo, a un punto de partida cuando crees que has llegado para volver a empezar a tratar a otro paciente o cuando la enfermedad recurre. Yo me formé de residente en el Memorial de Nueva York, que es el mejor hospital del mundo para el tratamiento del cáncer a nivel médico y a nivel quirúrgico. Estuve allí aprendiendo. En Estados Unidos, que sepáis que aparte de la cirugía general y digestiva, después de hacer la especialidad, hay un programa específico de cirugía oncológica, un fellowship que se puede hacer hasta en 23 hospitales americanos en un periodo de 2 años, y allí sí existe la especialidad de la cirugía oncológica, cosa que no existe en nuestro país. A nivel europeo, la Sociedad Europea de Cirugía Oncológica existe y otorga unos diplomas que tú puedes obtener examinándote, que yo obtuve en el 2007, que es el European Board in Surgical Oncology, para especializarte en cirugía del cáncer. Y a nivel español tenemos también la Sociedad Española de Oncología Quirúrgica, que junto con la Sociedad Española de Oncología Médica y de Radioterápica, pues se encargan, son las sociedades españolas que se encargan del tratamiento del cáncer. Tiene una serie de estatutos en los cuales veis que busca la solidaridad entre los miembros, el desarrollo de programas de investigación. Y es una sociedad que implica no solo cirujanos, sino también urólogos, ginecólogos, otorrinos, todos los especialistas interesados en el tratamiento quirúrgico del cáncer. Yo soy vocal actualmente de la Sociedad Española de Oncología Quirúrgica, que estamos 9 personas en la Junta Directiva, y en base a esto pues me dedico a la cirugía del cáncer, que da muchos quebraderos de cabeza, que te hace darle muchas vueltas a los pacientes, que son procesos muchas veces largos y complejos y exigentes técnicamente
que por la noche cuando estoy durmiendo me despierto si este punto lo he dado mal, si lo he dado bien, porque todo lo que tú haces tiene mucho impacto en el paciente y que te lleva al paciente a la cima del éxito, pero también muchos pacientes, independientemente de cómo tú hagas las cosas, su enfermedad recae, progresa y al final pues terminamos sin ningún recorrido. En este sentido también os recomiendo el libro de María de Villota. María de Villota es la primera mujer española que quiso ser piloto de Fórmula 1. Ella tuvo un accidente muy grave en el Jarama, perdió un ojo, tuvo un traumatismo craneoencefálico grave y en una entrevista muy bonita que tiene un informe plus en Movistar, dice que ella siente mucho más el dolor de la gente y le pregunta, ¿y podría decir que eso es tremendo? ¿No? Y ella dice que no, que es algo muy bonito porque así le tiene el pulso cogido a mucha gente que lo necesita. Y aunque le duela, es la forma más bonita de estar vivo, ¿no? Eso los cirujanos que nos dedicamos al cáncer y los oncólogos también lo vivimos un poco porque vivimos el dolor de la gente, su sufrimiento, pero eso nos hace también ver la vida de una manera distinta, de una manera más positiva y querer siempre estar al lado de los que más lo necesitan. Este es el libro de María de Villota, que se publicó recién, fallecía ella, La vida es un regalo, y que os recomiendo también si podéis que lo leáis. En este sentido, yo he publicado pues trabajos relacionados con la cirugía del cáncer, unos cuantos. Esto es importante también hacerlo. Como médicos también tenemos que ser científicos, tenemos que estar presentes en lo que es la literatura médica y aquí un poco tú defines también cuál es tu campo de acción. Y en este sentido, esta es una chica, Isabel, que es malagueña. Ella, su caso, su tratamiento, yo lo publiqué en World Journal of Surgical Oncology y ella tenía con 37 años un cáncer de colon que se perforó, la operaron, pensaban que era una diverticulitis porque en esta edad es muy difícil tener un cáncer complicado y después cuando vino la biopsia tenía metástasis peritoneales, una carcinomatosis, esto es un PET-TAC en el que veis los distintos nódulos, esto es el peritoneo visto por dentro y esta es la forma que tiene la carcinomatosis peritoneal, que se produce porque el tumor cuando se rompe o atraviesa todas las paredes del colon, cae a cavidad libre y se implanta en distintos lugares. Esto hasta hace 20 años era una condición incurable, incompatible con la posibilidad de ser curado ni con cirugía ni con ningún otro tipo de tratamiento y hacía que los pacientes tuvieran unas posibilidades de vida muy limitadas a 4 o 6 meses, incluso con la mejor quimioterapia posible, que era la única opción. Bueno, pues Isabel tenía además 2 metástasis hepáticas que veis en el PET-TAC. Una, esto es el hígado, una y otra también en el hígado. Esto es una imagen del hígado. El hígado, seguro que sabéis, tiene 8 segmentos que cada uno tiene su irrigación portal y arterial, su drenaje biliar y venoso. Y ella tenía una metástasis, esta en el segmento 2 muy periférica, que se podía quitar sin sacrificar parénquima, pero esta, que era igualmente pequeña, estaba justo en la salida de la rama portal derecha. Exigía quitarle todo el hígado derecho para poder ser oncológico. Entonces, tenía unas posibilidades, unas perspectivas bastante negras. Yo estuve en el año, a principios de 2000, con el doctor Sugar Baker, que es un cirujano que ha revolucionado la cirugía de la carcinomatosis peritoneal. Él nos enseñó que cuando los pacientes tienen metástasis en el peritoneo no es una enfermedad metastásica a distancia, sino que es locorregional y que esto realmente se puede tratar y que a los pacientes, una vez que el cirujano puede extirpar toda la enfermedad peritoneal quitando el peritoneo, los va a matar lo que el cirujano no ve, que es la enfermedad microscópica residual que puede quedar. Y para eso ideó el procedimiento de quimioterapia intraperitoneal hipertérmica asociada a los procedimientos de peritonectomías. ¿Qué es esto? Pues ni más ni menos que ponerte con una incisión grande, aquí no caben pequeñas incisiones, a quitar todo el peritoneo afectado dentro de toda la cavidad abdominal, el visceral y el parietal, y luego, una vez que terminas, dar quimioterapia intraperitoneal a alta temperatura para intentar matar las células microscópicas residuales que puedan tener, con una bomba de hipertermia y con unos catéteres que entran y salen, ¿no? Bueno, pues esto es lo que le hicimos a Isabel. Posteriormente ella tenía un hígado en el cual su hígado que le iba a quedar era realmente pequeño cuando le quitáramos el hígado derecho. Entonces, lo que hicimos fue un procedimiento, antes de operarla del hígado, de embolización portal derecha. ¿En qué consiste esto? En que, como sabéis, el hígado tiene una irrigación fundamentalmente portal y cuando se quita un trozo de hígado, todos sabemos que tiene mucha capacidad de regeneración. Si yo, antes de operar a un paciente, le tapo por vía percutánea con un coil la porta derecha, el hígado derecho se queda sin irrigación, con lo cual el izquierdo crece mucho más y yo, una cirugía que inicialmente le iba a dejar muy poco hígado, el 31% del total que tenía, posteriormente ya le deja el 55% y no hace una insuficiencia hepática. Pues esto lo hicimos con Isabel, publicamos su caso y este es un vídeo
dada de alta. Mi vida es normal, con mi familia, amigos y mi trabajo. En la alimentación procuro comer sano, sin privarme de nada. Quiero aprovechar esta ocasión para agradecerle una vez más al doctor C. Bueno, pues Isabel está viva 12 años después, ha criado a sus hijos gracias al esfuerzo de un procedimiento quirúrgico, oncológico, complejo y de la quimioterapia también. Este es el profesor Humberto Veronesi, que es uno de los padres de la cirugía oncológica. Él acuñó un aforismo hace muchos años que dice que para la mayoría de los tumores sólidos hay un viejo dicho que no falla, que es que sin cirugía no hay cura, y esto vale hoy en día también. Entonces, hoy en día los cirujanos tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los tumores sólidos, con el apoyo de la quimioterapia y de la radioterapia, pero sin cirugía no se van a poder curar. Y en ese sentido sí que hemos evolucionado de cirugía agresiva y extensa, en las que se buscaba el máximo tratamiento tolerable con la búsqueda del control local a costa de la calidad de vida. ¿Qué quiere decir eso? Pues que yo, si tengo que quitar un tumor y tengo que quitar varios órganos, voy a quitarlo todo independientemente de que eso pueda generar mejor o peor calidad de vida para el paciente. Eso se ha evolucionado. Hoy en día ya buscamos, fijaros la diferencia, en vez del máximo tratamiento tolerable, el mínimo tratamiento efectivo, dando mucha importancia a la enfermedad sistémica. Es decir, el cáncer hoy en día no es una enfermedad local, es una enfermedad sistémica. Está el cáncer en un sitio, pero tenemos que asumir de entrada que puede haberse ido a otro órgano de distancia y como tal hay que considerarlo, y buscamos siempre conservar la calidad de vida máxima del paciente. En este sentido, buscamos cirugías más funcionales y conservadoras. ¿Dónde tiene esto su máximo paradigma? En la mama. Fijaros, esto por cierto, de Nick es una serie que tiene 2 temporadas que es muy bonita, que os recomiendo también a todos los que tengáis interés en la cirugía que la veáis, y que cuenta la historia de William Halsted en el Nueva York de los años 40-50, que fue el primer cirujano que empezó a hacer procedimientos mayores. Y fijaros cómo la cirugía de la mama tenía antes la mutilación de la mastectomía radical para tratarlo, con la linfadenectomía axilar, con las secuelas del linfedema y las deformidades estéticas que las mastectomías generan en las mujeres, ¿no? Pues hoy en día se ha procedido ya desde la aparición de la biopsia del ganglio centinela a tratamientos mucho más locales que, combinados con la quimioterapia, permiten que las mujeres tengan muy buena calidad de vida, que no tengan repercusiones funcionales, y todo eso habiendo aumentado la supervivencia en los últimos 20 años del cáncer de mama de 75 al 90% a 5 años, lo cual es una barbaridad. Bueno, pues esto es por el abordaje multidisciplinar por cáncer, y en cirugía oncológica con frecuencia menos, lo que os digo, es más, ¿vale? En este sentido, insistimos, menos agresividad, más funcionalidad, más estética, con la quimioterapia, con la cirugía, con la radioterapia. Fijaros aquí cómo hoy en día se hacen colgajos de músculo recto para reconstruir la mama en caso de que a la mujer haya que quitarle la mama entera, o se hacen cirugía oncoplástica en la cual se hace una reconstrucción inmediata del complejo areola-pezón, o se hacen mastectomías reductoras de riesgo, como hizo Angelina Jolie, que tenía una mutación de los genes BRCA1 y 2 que la exponía a un riesgo absoluto de cáncer de mama y de cáncer ginecológico, y ella se hizo una mastectomía bilateral reductora de riesgo profiláctica y una histerectomía con una doble anexectomía para no tener un cáncer. Pues como decía el profesor Veronesi, el mínimo tratamiento efectivo, pero no la máxima terapia tolerada. Si nos centramos en nuestro mundo, veis que ya todas estas cirugías se están haciendo por laparoscopia, con incisiones pequeñitas, y hoy en día ya se está imponiendo mucho la cirugía robótica, que para el paciente tiene algunas pequeñas ventajas, para el cirujano las tiene mucho más, porque estamos más cómodos, tenemos unos movimientos un poco mejores, porque el robot permite mejores movimientos. Incluso pues ya estamos viendo cómo hace poco un cirujano, un urólogo español, operó a un paciente que estaba en Pekín desde un centro de Burdeos, ¿no? Operado por cirugía robótica, con una carencia de 130 milisegundos en lo que es la transmisión del 5G. Esto, pues, ya sabéis que dice Elon Musk, que dentro de 20 años no va a haber ni abogados ni médicos. Eso yo no estoy totalmente en absoluto de acuerdo para nada. Igual que creo que el operar a pacientes a 5.000 kilómetros es una cosa que tampoco se impondrá, porque desprovee a la medicina y a la cirugía de un componente fundamental que tampoco se va a perder nunca, y que nosotros y vosotros, que sois depositarios del futuro que viene de la medicina, os tenéis que encargar de que no se pierda, que es el humanismo. Si un paciente tú lo operas a 5.000 kilómetros de distancia, la cirugía no es una ciencia perfecta, por muy bien que lo haga el robot. Y si el paciente tiene un problema postoperatorio, ¿quién es el responsable? ¿El que lo ha operado en Burdeos
o el que ha indicado la cirugía en Pekín. El que ha indicado la cirugía en Pekín no se sentirá responsable porque él no ha ejecutado los actos. El que ha operado en Burdeos dice que él está a 5.000 kilómetros y el paciente necesita de alguien que se siente con él, que le explique las cosas y que le tienda la mano. Y este es el futuro que viene, pero un futuro que habrá que ralentizar y no acelerar con todos estos quirófanos inteligentes. En nuestro mundo hemos hablado del cáncer, vamos a hablar de la segunda gran epidemia que hay. Cuando hablamos de muerte cardiovascular, ¿de qué hablamos? Fundamentalmente de las enfermedades relacionadas con la obesidad, entre otras cosas. Globesity es como se llama la pandemia global que estamos teniendo. Fijaros que todos podéis calcular vuestro índice de masa corporal dividiendo el peso entre la altura en metros al cuadrado y estableceros en peso normal, que es entre 20 y 25, sobrepeso entre 25 y 30, obesidad tipo 1 entre 30 y 35 y ya la mórbida a partir de 45 y el peso bajo por debajo de 18,5. Bueno, pues si vemos la población española, nos damos cuenta que el 46% de las mujeres y el 61% de los hombres tienen sobrepeso u obesidad, es decir, están con un índice de masa corporal entre 25 y 30 o superior, ¿vale? Y eso es una auténtica barbaridad. Podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que más de la mitad de la población española tiene sobrepeso u obesidad y que el 15% de la población tiene un índice de masa corporal de más de 30, es obesa. Y eso es una auténtica barbaridad. ¿Por qué? Porque la obesidad se relaciona con un montón de enfermedades que seguro que habéis estudiado. Las alteraciones del perfil lipídico, la apnea del sueño, las enfermedades respiratorias, las enfermedades hepáticas, muchos cánceres, ictus cerebrales, hipertensión, enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2 y problemas osteomusculares y artrósicos. Bueno, todo se resume en el síndrome metabólico, que sabéis que es la conjunción de obesidad central, hipertensión, diabetes tipo 2 y dislipemia. Y esto hoy en día es un factor de riesgo cardiovascular y supone, pues, junto con el cáncer, el gran reto para los médicos y para los cirujanos del siglo XXI. Como veis, hasta hace poco era la principal causa de muerte en nuestro país, hoy ya la ha superado el cáncer. Y para esto los cirujanos tenemos mucho que decir. Yo voy a hablaros de la cirugía bariátrica como la otra cirugía de la frontera del primer mundo. La cirugía bariátrica es una opción de tratamiento fantástica, pero no es la primera opción de tratamiento. Es decir, nosotros tenemos que intentar modificar los hábitos dietéticos de los pacientes, ponerle las medicinas necesarias para poder ayudarlos y si todo fracasa, la cirugía es una opción buena para pacientes que son cumplidores y que han puesto de su parte, pero no puede venir el paciente a la consulta sin voluntad ninguna porque esos pacientes luego fracasan también. Nosotros hacemos básicamente dos tipos de cirugía, fijaros, una son las cirugías restrictivas puras, que es la gastrectomía vertical o en manga, este es un estómago normal, esófago, estómago, duodeno, y aquí veis lo que hacemos en la manga gástrica, es una técnica restrictiva, quitamos todo esto del estómago que yo os estoy señalando, ¿vale? Y todo esto del estómago lo quitamos dejando el estómago como un tubito fino y esto produce saciedad precoz lo primero y al eliminar esta parte del estómago que produce la grelina, que es la hormona responsable del apetito, los pacientes tienen menos apetito. ¿Cómo se hace esta cirugía? Pues fijaros, aquí os pongo un procedimiento en un minuto un poco a velocidad rápida, pero que os va a servir para ver lo que hacemos. Fijaros que esto que se ve aquí es el hígado, esto es una cirugía laparoscópica mínimamente invasiva, ahí están los pilares del diafragma aquí arriba y este es el estómago que empezamos a soltarlo por la curvatura mayor. Todo esto es la curvatura mayor del estómago que se suelta hasta arriba con estos dispositivos de sellado que tenemos que son fantásticos. Ahí veis el bazo. Ahora procedemos a la sección de lo que se llaman los vasos breves o cortos, que son los que fijan el bazo al estómago, hasta llegar al pilar izquierdo y dejar totalmente suelta la curvatura mayor gástrica, ¿vale? Ya empieza a estar suelta la curvatura mayor gástrica. Terminamos de soltarla en dirección al antro, es decir, para arriba era para el pilar, para aquí abajo es para el antropíloro y nos quedamos a 5 centímetros del antropíloro. Ahora el anestesista introduce una sonda que nosotros calibramos, que la infla con un balón en el antro de 50 centímetros cúbicos, aquí, y nosotros empezamos a cortar el estómago con estas grapadoras, que son una herramienta de gran ayuda. Eso que veis blanco es un refuerzo de Gore-Tex que lleva la línea de grapas para que cuando el estómago se someta a tensión la línea de grapas no se abra, que es una de las complicaciones que puede tener esta cirugía. Y como veis vamos cortando el estómago hasta arriba y dejándolo solamente lo que está marcando la sonda que ha metido el anestesista, con lo cual toda esta parte del estómago se elimina. Esto se llama una gastrectomía vertical o en manga, es la cirugía laparoscópica más frecuentemente realizada en nuestro mundo para el tratamiento de la obesidad. Y es realmente efectiva, el 90% de los pacientes pierden todo el sobrepeso que tienen y mantienen la curva de pérdida de peso a largo plazo.
Esta cirugía a los pacientes hipertensos, diabéticos y dislipémicos asociados a la obesidad les cura todas las comorbilidades, le elimina el síndrome metabólico y le elimina los factores de riesgo cardiovascular. ¿Es esta la única cirugía que se hace? No, hacemos otro tipo de cirugía, que es el bypass gástrico, que es una cirugía también restrictiva porque dejamos un estómago muy pequeñito. Aquí no se quita nada, aquí no se elimina, no se extirpa ningún trozo de estómago, sino que se confecciona un tubito con un trozo del estómago, que es la parte del cardia inicial y del fondo alto y la parte inicial de la curvatura menor, y luego asociamos una sección del intestino que excluimos entre 130 y 150 centímetros de intestino de la circulación digestiva, con lo cual los pacientes no solo comen menos, sino que además malabsorben como técnica mixta de pérdida de peso. Aquí tenéis cómo se hace una cirugía de un bypass. Al principio se liberan también los vasos breves igualmente, y ahora vais a ver cómo nos metemos en el estómago y en el segundo o tercer vaso de la curvatura menor aproximadamente vamos a seccionarlo transversalmente para hacer el reservorio con el cual se va a alimentar el paciente a partir de ahora. Es decir, el paciente cuando coma, todo lo que coma va a caer aquí, con lo cual cuando tiene 200 mililitros o 250 ya no quiere comer más porque se encuentra saciado y vomita. Y ellos no llegan a eso normalmente. ¿Qué hacemos luego? Ahora buscamos el yeyuno. Yo estoy contando desde el ángulo de Traitz 150 centímetros y lo subo. Y lo suturo con el reservorio gástrico, con lo cual el paciente, los alimentos que coma no pueden pasar por el duodeno, sino que van directamente al yeyuno a unos 150 centímetros del ángulo de Traitz, y todo ese segmento de intestino delgado no va a estar en contacto con los alimentos, por tanto no absorbe. Por eso el procedimiento es un procedimiento mixto, restrictivo y malabsortivo. Este procedimiento hoy en día lo utilizamos básicamente para los pacientes con diabetes tipo 2, porque cura la diabetes tipo 2 desde el día siguiente de la cirugía por un mecanismo de que los alimentos no pasen por el duodeno, y también para los pacientes que tienen una enfermedad por reflujo, porque la gastrectomía vertical en los pacientes obesos empeora el reflujo y lo utilizamos para esto. Aquí estoy haciendo la sutura que une el estómago con el intestino delgado, y ahora buscamos otra sutura de intestino delgado con intestino delgado, que es lo que se llama la IDRUS, que es un poco más complejo para vosotros, y lo voy a pasar. Solo quería que vierais esta cirugía que se hace, ¿no? Y esto que os he presentado en nuestro primer mundo son el cáncer y la obesidad, cómo los cirujanos tenemos la posibilidad de cambiar y tratarla. Nunca tenemos que olvidar que nuestra profesión tiene un componente vocacional único, que además lo reconocemos en el juramento hipocrático, que vocación y solidaridad siempre como médicos son dos caras de la misma moneda, que tenemos la obligación de ser solidarios con las personas que vienen a nosotros y que vienen en la mayor debilidad que puede tener una persona. Todos nos damos cuenta cuando tenemos fiebre que estamos metidos en la cama y que no estamos para nada. Pues las personas que están malas están en su máxima expresión de debilidad y vienen a pedirnos ayuda, y la medicina tiene que tener un componente de solidaridad fundamental. ¿Qué es la solidaridad? Pues mira, es la adhesión circunstancial a una causa o a una empresa, que lo dice la RAE, o la adhesión o apoyo incondicional a causa o intereses ajenos, especialmente en situaciones comprometidas o difíciles. En este sentido, tiene que ser algo de acción y de ejecución, no es algo de palabra, y los médicos tenemos que dar siempre respuesta a la solidaridad. Y la solidaridad implica que el cirujano se adhiere a la causa de la humanidad. Los médicos hoy en día no tenemos que ser solo médicos, yo entiendo que tenemos que ser portavoces de conocimiento y tenemos que darnos a nuestros iguales, a nuestros pacientes y a la sociedad. Tenemos que ser un elemento clave dentro de la sociedad, tenemos que intentar ser los líderes de la sociedad, y que, aunque los políticos nos intenten siempre poner a la altura de la suela de un zapato, nosotros tenemos que reconocer y darnos cuenta que estamos en un nivel social en el que la gente todavía nos respeta si hacemos las cosas bien. Y el acto médico hoy en día, que eso es importante para vosotros que sois jóvenes, no tiene que quedar restringido al espacio de la consulta o del hospital. Tenemos que salir fuera. La medicina 2.0, la medicina 3.0 nos da esas oportunidades. Yo tengo mi blog en el que comparto muchísima información y cosas de técnica. Tengo también mis redes sociales, mi Facebook, mi Instagram, mi Twitter. Obviamente tengo personas que me ayudan a llevarlo al día y hacerlo bien. Y todos que tengáis Instagram y Twitter y redes sociales, tenéis que leeros este libro de Mónica Lagadanda, que lo publicó la Organización Médico Colegial, y que es un manual de estilo para médicos y estudiantes de medicina de cómo hay que comportarse en las redes sociales. No nos podemos comportar de cualquier manera los médicos si nos queremos que nos respeten en las redes sociales. Yo tuve la suerte de que mi línea profesional me lo reconoció la revista Forbes, que me premió entre los 5 mejores cirujanos de España en el 18 y en el 20. En mi ciudad me han premiado un montón de veces, y todo esto lo utilicé para que, una vez que la Junta Provincial de la Sociedad Española contra el Cáncer en Málaga me nombró dentro de su comité, y que a mí me ha gustado siempre correr mucho y hacer deporte y correr maratones, para organizar un acto benéfico
que es hacer una carrera solidaria de 50 kilómetros para recaudar dinero, y la gente en Málaga pues donó mucho dinero para apoyarme, para que yo corriera y recaudara dinero para el cáncer. Y ahí me di cuenta de que podía hacer algo más de lo que estaba haciendo a nivel local y que yo era cirujano, y es donde empecé a investigar las posibilidades de irme al tercer mundo. Contacté con la Fundación Cirujano en Acción, de la cual soy patrono, que es la fundación más importante que hay a nivel nacional, con la bolsa de voluntarios, médicos, enfermeras, auxiliares más importantes que hay para hacer campañas de cooperación, y decidí pues hacer mis primeras campañas. Y como yo colaboro mucho con los medios locales en Málaga, en las dos primeras campañas que hice, en India y en Ecuador, publiqué en el periódico de Málaga más conocido un blog que se llamaba Bisturíes Solidarios, y ahí es donde desarrollé un poco y ideé el nombre de la fundación, que constituí en el 2018 con el apoyo de un montón de gente en Málaga, que aquí tenéis su página web y que tiene los principios de colaborar con las fundaciones Cirujano en Acción y Hernia International, que es la más importante a nivel de Europa, en el desarrollo de misiones y campañas quirúrgicas, promover, y esto es lo que diferencia a nuestra fundación, a mi fundación de todas las demás, la formación del personal sanitario en países subdesarrollados y en vías de desarrollo, favorecer el desarrollo de infraestructuras sanitarias y aportar material y tecnología para la práctica quirúrgica en estos países, promover y dar soporte a la participación en actividades de cooperación quirúrgica a los residentes de especialidades quirúrgicas del Hospital de Andalucía, a los cuales desde mi fundación les doy 4 becas todos los años para que participen en campañas de cooperación, y colaborar con asociaciones y fundaciones de base humanista de nuestro entorno en la medida de lo posible. Todo esto dando valor al carácter solidario de la ciudad de Málaga, donde nosotros tenemos nuestro apoyo y donde tengo un montón de empresas que se han sumado a un programa de padrinos que tengo en la fundación para que nos ayuden económicamente para poder llevar a cabo todos estos proyectos. En 1978, siendo yo todavía un niño, se hizo en Kazajstán, en Almatá, la primera conferencia de consenso que acuñó el concepto de salud para todos en el año 2000, que a mí en la Facultad de Medicina me lo enseñaron. Y esa conferencia de consenso decía que teníamos que conseguir en el 78 que para el 2000 todos los pueblos del mundo tuvieran acceso a una salud de calidad, independientemente del continente que fuera. Ese fue el objetivo marcado en el 78. Estamos en el 2025 y eso ni se ha producido, ni por lo menos en vida yo lo voy a ver. Y el concepto de salud global lleva también un concepto inherente asociado, que es el de cirugía global, que es del que vamos a pasar a hablar. Así es como el Banco Mundial clasifica a los países según los niveles de ingresos. Y aquí tenéis los más pobres, los de ingresos bajos, ingresos medianos bajos. Fijaros que están todos los de África, menos Sudáfrica y Namibia, y aquí todos los países del Sahel, que son los países más pobres del mundo. Hay entre 5 y 8 millones de muertes en cada año en países con ingresos bajos, medianos bajos, por cuidados de salud de mala calidad. Entre 5 y 8 millones de personas mueren. De ellos, 2 millones se deben a muertes en posoperatorio, fundamentalmente posoperatorio de cirugías obstétricas. Yo he visto morir muchas mujeres en África en el posparto porque no tienen atención y porque no se les puede ayudar. Y esto supone una pérdida de productividad de $1 trillón por año en estos países. Hay mucha ciencia en lo que se llama la cirugía global, y como datos, que os voy a dar una serie de datos para que veáis vosotros el impacto que tiene esto y lo que se puede ayudar. De toda la carga global de la enfermedad mundial, es decir, si consideramos todas las enfermedades que hay en el mundo, la tercera parte se puede tratar con cirugía. Y 1/3 de la población mundial vive en países con ingresos bajos o medianos bajos. Crece la población, cada vez más longeva, y este problema se va a hacer insuperable, y serían necesarias 143 millones de cirugías adicionales en países con ingresos medianos o bajos. Hay 1,5 millones de muertes anuales que se podrían evitar con procedimientos quirúrgicos básicos en estos países, y aquí la pobreza, la escasez de médicos y el déficit de infraestructuras son el triángulo maligno que impide que esto se solucione. La Comisión Lancet en el 2004 habló también de que hay 2.000 millones de personas en el mundo, el 25% de la población mundial, que están sin acceso adecuado a cuidados quirúrgicos y sin suministro de cuidados quirúrgicos, y que la cirugía y la anestesia deberían ser componente integral e indivisible de cualquier funcionamiento apropiado de un sistema de salud. 16 millones de personas de vidas se perdieron en el 2010 por afecciones que necesitaban atención quirúrgica, y este número de muertes, en contra de lo que se dice que invertir en cirugía no merece la pena, que hay que invertir en curar la malaria, que también, y en la vacuna de la malaria, que también, pero las muertes por personas que se podían haber operado superan a las muertes por HIV y SIDA en África, tuberculosis y malaria combinadas. Se ha establecido una meta de 5.000 operaciones por cada 100.000 habitantes para 2030, que ya os digo yo que no se va a cumplir, y se necesita una ampliación para alcanzarla, y la falta de acceso a la cirugía invalida de por vida a personas jóvenes
con hernias, bocios, quemaduras, labio leporino o pie zambo. Finalmente, la salud global como concepto es el salud de las poblaciones en el concepto global y es el área de estudio, investigación y práctica que prioriza las mejoras de la salud y los logros de equidad en la salud para toda la población mundial. ¿Qué es la cirugía global? El acceso universal a la cirugía anestesia de calidad allí donde sea necesario, una utopía hoy en día, y fijaros vosotros que de 200 millones de cirugías que en el 2017 se hicieron en todo el mundo, el 73% se hicieron en la tercera parte de los países más ricos y solamente el 3,5% de la cirugía en los países más pobres. La cirugía solo puede afrontar un pequeño porcentaje de la carga de la enfermedad, es lo que se dice, y los cuidados postquirúrgicos son demasiado caros para poder llevarse a cabo en países subdesarrollados o en vías de desarrollo en comparación con otro tipo de intervenciones. Bueno, pues esto es mentira y esto se podría llevar y se podría mejorar mucho. Y en eso, pues, somos un montón de gente que estamos trabajando y yo, pues, todos los años, desde hace 8, hago 2 o 3 campañas de cooperación, ya llevo 17 hechas y he podido identificar y os voy a hablar con muchos ejemplos, con mucha imagen y con vídeos que espero que os resulten de interés de cuáles son las barreras éticas y los desafíos de la cirugía en los países en vías de desarrollo. Casi es como he dicho que se os tiene que llamar. Ahora viene lo más interesante, así que no voy a cortar, ¿vale? Primero, las limitaciones en la capacidad quirúrgica. Hay pocos recursos preoperatorios y posoperatorios, es decir, no tenemos cómo diagnosticar a los pacientes en África y tenemos que inventar cosas. ¿Qué inventamos? Pues fijaros, lo que inventamos es, como no tenemos luz, llevamos un fotófono de luz frontal y muchas veces con la propia linterna del teléfono nos apoyamos para poder mejorar. Si hay una lámpara mejor, pero cuando no se hay que seguir adelante. ¿Qué inventamos? Llevarnos todo el material que podemos. Cada vez que vamos a una campaña vamos con 600 kilos de material, lo llevamos todo. Gasas, compresas, puntos de sutura, electrobisturí, todo lo tenemos que llevar desde aquí. ¿Qué hacemos? Pues fijaros aquí, donde entramos nosotros a trabajar cuando llegamos. Este es el espacio físico que nos tienen preparado, que no es un quirófano montado ni nada, y en la tarde que llegamos nos ponemos a intentar organizarlo todo, todos los voluntarios, y 3 o 4 horas después pues lo convertimos en un espacio perfectamente habitable y en el que se puede trabajar al día siguiente. Aquí veis, pues como aquí, por ejemplo, sí tenemos lámparas, estamos comprobando que las lámparas funcionan. En estos países la luz se va a partir de las 7 o 8 de la tarde porque es muy dependiente del sol y se te queda todo sin funcionamiento. Y estas son todas las maletas que nosotros traemos, que empezamos a deshacerlas, fijaros sacando sonda nasogástrica, tubos de intubación, y todo se va organizando y repartiendo, guantes, todo lo tenemos que llevar nosotros. Estas son las cosas que hacemos y que ideamos para poder organizar y montar un quirófano. Aquí ya veis que están preparándose las cosas, montándolas, y esto es lo que hacemos normalmente. ¿Esto qué son? Estos son mallas que se utilizan para el tratamiento de las hernias inguinales. ¿Cuál es el coste de una malla aproximadamente? Pues vale 100 euros. ¿Qué hacemos en África? En África las mosquiteras, se cortan trozos de mosquitera, se esterilizan y la utilizamos como malla para tratar hernias inguinales cuando no hay. ¿Cuál es el coste de un trozo de mosquitera esterilizado? 0,86 euros, ¿vale? Son cosas que se hacen y está publicado además que esto puede funcionar. ¿Cómo se evalúan los resultados? Este es otro de los grandes problemas. Allí se trabaja por medio de una body count mentality. ¿Qué es eso? Hemos ido y hemos operado 220 pacientes. Así no se debe funcionar. No solo la cantidad de pacientes que se operan. Hay que intentar que los pacientes tengan un seguimiento. Este es uno de los problemas de operar en África. Que tú te vas y los pacientes se pueden quedar luego sin atender. Los médicos locales no tienen recursos para poder hacer la cirugía. Estos son los programas de quirófano que tenemos allí. No están informatizados y nosotros intentamos tener bases de datos recogiendo a los pacientes para poder tener un control de lo que hacemos y saber cómo lo hacemos y los resultados que tenemos. Esta es, por ejemplo, como en Gatundu, en Kenia, la médico local me dijo que un paciente estaba haciendo un hematoma por WhatsApp y me mandó el programa al día siguiente. Esta es una chica, Vicky, a la que le hizo una traqueostomía porque hizo una parálisis recurrencial bilateral en una cirugía de un bocio multinodular y yo le controlé ya desde España cómo era el proceso de solución hasta que se pudo decanular y respiró normalmente. Y aquí tienen la médico local diciéndome, actualmente le hemos quitado el tubo, puede respirar usando su nariz, su voz está presente, aunque no es tan clara como la de antes, y es un gran paso. Por WhatsApp hoy en día se pueden controlar mucho a los pacientes. Este es un chico que le dieron un hachazo y le cortaron la oreja, que veis la oreja seccionada por la mitad, y que yo allí se la suturé. Cuando me fui, hice el seguimiento de cómo había quedado bastante aceptable, con una pequeña necrosis de la piel, que le dije a la médico local que se iba a solucionar. Es decir, hacer seguimiento de los pacientes es muy importante.
Hay unos factores de la población que también afectan a los cuidados quirúrgicos, la pobreza, es decir, ellos allí no tienen sistemas de salud, no pagan impuestos, como no pagan impuestos, su Estado, no les provee de servicios de salud como nosotros tenemos en España. Entonces, aunque sea poco, tienen que pagar las intervenciones, mucha gente no puede, y como mucha gente no puede, tú tienes la tendencia a querer pagarles la cirugía, y eso no lo puedes hacer, tienes que adaptarte a sus medios. Y esta chica, por ejemplo, que tiene un bocio grande, en África no la pude operar porque allí no hay hormona tiroidea para el postoperatorio. O esta hernia tan grande que estaba dejada de la mano de Dios. También las barreras que creamos los propios voluntarios, sobre todo por temas lingüísticos, por no conocimiento de patología, por querernos meter a hacer cosas para las que no estamos preparados. El cirujano tiene que conocer sus limitaciones, allí no se va a practicar ni a jugar, se va a afrontar problemas importantes y severos. Hay que escribir las hojas quirúrgicas en inglés, hay que manejarse. Y luego, sobre todo, fijaros las hernias que tratamos allí. Esto es una hernia inguinal, esto es otra hernia inguinal, esto es un varón joven, esto en África es el pan nuestro de cada día. Son personas que desde joven tienen una hernia inguinal, no se pueden operar de niños, van creciendo adultos, están invalidados para la sociedad, ¿vale? Aquí estoy yo intentando reducir la hernia antes de operarlo, eso es imposible. Fijaros que ya está la hernia operada y toda la piel que le sobra una vez que el intestino ya no está ahí. Bueno, pues, ¿qué ideamos para que no haga hematoma en el escroto? Nos inventamos un vendaje para controlarlo y esta es la ley de la incisión de la cirugía. Esto es como es hoy en día la cirugía de la hernia en España. La hacemos por laparoscopia y cuando el paciente termina tiene 3 incisiones pequeñitas. Fijaros la diferencia, ¿vale? Estos son onfaloceles en niños que no se han tratado nunca. Fijaros cómo tiene la barriga, cómo tiene toda la piel sobrante. Nosotros lo operamos y le hacemos una abdominoplastia y le queda bastante presentable, como a esta chica que se presentó con un problema parecido, a la cual incluso le hicimos una abdominoplastia. Esto es un drenaje y el resultado de reconstrucción es fantástico. Estos son personas con bocios. Los bocios son muy frecuentes en África porque el agua no tiene selenio y porque la sal no la toman ellos y por tanto no tienen yodo. Y esto nos lo encontramos mucho en las campañas y yo he hecho el esfuerzo de operar a los pacientes con bocios. Fijaros esta mujer, ya está operada. Fijaros esta chica con 16 años, que es el primer bocio que yo operé en África, en Sierra Leona, el día después de la cirugía. Esta señora tenemos una imagen muy bonita de ella, fijaros, y la corto, que es el día después de la cirugía, cuando ella se le dice que se lleve la mano al cuello, que se lleva la mano, fijaros la cara que pone, porque está acostumbrada a tocarse el bocio, ¿vale? Y está muy sorprendida. Y su marido está tremendamente agradecido. Este es otro señor que también lo operamos de bocio en África, y esto es el detalle técnico que tiene la dificultad de la tiroidectomía en África. Esto que veis, el nervio recurrente, es lo más delicado en la cirugía del tiroides. Si tú lo lesionas, el paciente no habla bien. Si lesionas los dos, terminas con una traqueotomía del paciente. Y fijaros cómo los recurrentes están muchas veces incluidos dentro de lo que es el tiroides. Hay que separarlo de forma traumática, con mucho cuidado, pero son disecciones totalmente distintas. Las cirugías que vemos en África muchas veces son muy distintas a las que vemos aquí, y allí llevamos también la lección un poco de egoísmo, porque allí aprendemos y nos hacemos mejores cirujanos. No vamos a eso, pero te enfrentas a casos mucho más difíciles y eso hace que tú trates mejor a tus pacientes aquí en España. Veis la disección del recurrente, que es muy laboriosa, y todo esto es el bocio. Esta chica tenía un lipoma cervical gigante, no podía poner la cabeza derecha, la operamos, allí no hay cirujano plástico, pero nosotros nos la ingeniamos para poderlo solucionar. Estos son queloides, son problemas muy frecuentes. Un chico había tenido un pendiente puesto y por el pendiente había hecho un queloide. Fijaros lo que tenía en la oreja, pues se lo quitamos todo, le reconstruí la oreja y le quedó bastante bien, le infiltramos corticoides para que no hiciera queloide. Esta es una señora con un lipoma dorsal gigante que tenía también invalidada su vida, la operamos, se lo quitamos todo, le hicimos una plástica que quedó bastante bien. Y esto, por último, es el último vídeo que os pongo, fijaros, es un bazo gigante, una esplenomegalia. Las causas más frecuentes de esplenomegalia en África son la malaria y la anemia celular falciforme, la derpanocitosis. Y fijaros ahora cómo yo saco el bazo por una laparotomía media, obviamente. Esta cirugía, si no tiene entrenamiento en cirugía del compartimento supramesocólico oncológica, no la debe hacer porque puede lesionar el páncreas o puedes tener una hemorragia por la hipervascularización que tiene el flujo muy grande, el bazo muy grande. Fijaros lo grande que es el bazo, que es una barbaridad. Esta chica tiene una laparotomía media, para que veáis cómo es la gente en África. Esta chiquita, se fue al día siguiente montando en moto, y eso es impensable en un paciente en nuestro medio. Por último, la última barrera es la incongruencia de la expectativa. No se le puede contar a los pacientes que nosotros vamos a una cosa para la que no estamos preparados, ni se les puede contar que se les va a operar de todo, porque hay cosas para las que no estamos preparados, ¿no? Estos son los equipos que montamos. Yo allí me relaciono con
la gente. Cuando voy varias veces, pues ya te reciben y es una relación más de amistad. En Tanzania y en Sierra Leona hemos donado respiradores desde la Fundación, estamos equipando, y las patologías que más operamos son siempre pacientes jóvenes, que son los que tienen más impacto social, cirugías de complejidad media-baja, que no requieran tecnología compleja, que se puedan hacer de CNA, y esto es lo más importante, que no tengan mucho riesgo de complicaciones para que no dejemos problemas allí. Son hernias de pared, tumores de parte blanda, en otras especialidades de cataratas, varices, fístulas perianales y bueno, cosas que no sean al final de gran complejidad. Esto te da pues la posibilidad de ser un cirujano global, y esto no os voy a poner los vídeos porque me están diciendo que tenemos que terminar. Son los chicos a los que estamos ayudando a que estudien. Seco es un chico liberiano que está estudiando medicina en Camerún porque lo estamos becando nosotros, que era la ilusión de su vida y no podía porque allí todo cuesta dinero. Y esta chica, Yacinte, es de Mali, que quería ser enfermera, es huérfana y también le estamos pagando sus estudios de enfermería. Los vídeos salían dando las gracias. Esto es recientemente una solicitud que he recibido de Liberia para un chico que es cirujano, que quiere ser neurocirujano, porque en Liberia hay un neurocirujano para todo el país. Y nosotros de la Fundación vamos a colaborar en su formación también y le vamos a pagar que sea neurocirujano en la Universidad de Uganda. Esta es mi familia, me despido ya. Siento haberme por la organización alargado, pero era importante que lo viera y muchísimas gracias a todos.